Aleluya. Jesús ha resucitado, ha vencido la muerte y con ello nos ha regalado la vida eterna para todos en la patria celestial, en el reino del Padre de los cielos. Bienvenidos hermanos a esta reflexión que desde el canal Diaconando Televisión estamos presentando para todos ustedes. Esta reflexión que reúne hermosos momentos vividos en la vigilia pascual y del mensaje que en la liturgia de hoy, domingo de Pascua, tiene el Señor para nosotros. Los invito a que iniciemos esta celebración, esta reflexión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra a la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida y eso que era muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron un joven sentado a la derecha, vestido de blanco. Se asustaron. Él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí. Ha resucitado. Mirad el sitio donde lo pusieron. Ahora id y decid a sus discípulos y a Pedro: Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, qué hermoso que podamos reunirnos hoy en torno a esta reflexión que nos invita a realizar la celebración de anoche, vigilia pascual, y de hoy, en el primer domingo de Pascua. En la vigilia pascual hemos tenido una celebración cargada de símbolos hermosos para todos y cada uno de nosotros, que seguramente cuando los recibimos con todo su significado, van para nosotros significar algo importante que nos invita a definitivamente tener una nueva vida, tener un nuevo camino para esa invitación que el Señor nos hace a vivir conforme a su mandato, el mandato del amor. El primer gran signo que tuvimos en la celebración de la vigilia pascual fue encender el cirio pascual. Cirio, que representa la luz de Cristo resucitado, ese Jesús que ilumina nuestro camino y que no nos deja caminar en tinieblas. Mismo cirio, del cual ha sido encendido nuestro cirio bautismal y al cual fuimos invitados con nuestros padres, con nuestros padrinos, a mantener esa llama, esa luz viva. Qué bueno es poder caminar por un camino que no conocemos y que está oscuro, con una luz que nos guíe, que evite que caigamos, que tropecemos, que evite que cualquier peligro se aleje de nosotros. Pues bien, el camino de la vida es un desafío que en muchas oportunidades se oscurece, que en muchas oportunidades tiene grandes dificultades que a veces no vemos y nos pueden hacer caer. El cirio pascual, la luz de Cristo, esa que también está encendida en nuestros cirios bautismales, es la luz que nos acompaña para no caer. Recordemos mantenerla siempre viva. Por eso en la procesión cantábamos: esta es la luz de Cristo, demos gracias a Dios. La luz de Cristo nos debe acompañar, no solamente en nuestros momentos difíciles, sino también en nuestros momentos de éxito. Porque si bien en los momentos difíciles nos ilumina e impide que la oscuridad se convierta en un enemigo para nosotros, en los momentos de éxito también ha sido la luz de Cristo la que nos ha mostrado en dónde podemos alcanzar esos grandes logros que tenemos en nuestra vida. El canto del pregón pascual, hermoso, todo un agradecimiento, toda una devoción a aquello que Jesús ha hecho por nosotros, todo un reconocimiento que nuestro pecado merece de Dios el más grande sacrificio para ser redimido. Preguntémonos,
Si en vez de continuar por un camino que nos aleja y que daña la gracia del Señor, la gracia que nosotros mantenemos con Dios, debemos más bien caminar por un camino en donde las palabras del pregón pascual nos recuerden que mereció una pena muy grande el pecado que cometimos y que por ende lo mejor es hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor entrega para que este pecado no llegue de nuevo a nuestras vidas. La liturgia de la palabra, rica, llena de absolutamente toda nuestra propia historia, comenzando por el libro del Génesis, en donde se nos recuerda quién es el creador, por qué estamos aquí y que todo cuanto tenemos a nuestro alrededor ha sido su creación. Hermoso con estas lecturas, recordar que esa creación que Dios nos ha dado es para nuestro cuidado, para nuestra administración, no para destruirla. Laudato Si, la encíclica que nos invita a amar, a cuidar la casa en común, pareciera que nos trajera nuevamente un llamado para que retornemos al cuidado del sitio, del lugar donde vivimos. En contraste con el libro del Génesis, pues no nos queda ninguna duda que al ser administradores de este espacio, de este lugar que Dios nos ha dado con todo lo que necesitamos para vivir, necesita ser cuidado y bien administrado. Estamos administrándolo. Escuchamos después un salmo responsorial, un salmo que nos invita a pedirle al Señor que envíe su espíritu sobre nosotros para repoblar la faz de la tierra. Qué importante que recordemos que nosotros cooperamos en la creación que el Señor nos ha dado a través de la posibilidad de engendrar vida en el sagrario de la mujer y a través de ese elemento que el hombre coloca, esa semilla en ese sagrario de vida, la vida continúa en medio de nosotros, cada vez con mayores desafíos, pero también cada vez con mayores conocimientos que la ciencia, que también viene de Dios, se nos es dada para poderla vivir y administrar de la mejor manera posible. No renunciemos al don de la vida, no nos vayamos por el camino del aborto, no nos vayamos por el camino de la eutanasia, por el contrario, demos la posibilidad a que la vida continúe. Nuevos hijos son nuevos testigos son nuevos evangelizadores y nuevos evangelizadores harán que el mandato que Jesús nos ha de entregar, de llevar su palabra y su mensaje hasta los confines de la tierra, sea posible. Vivamos entonces con la vida. Y la eutanasia, por ejemplo, es renunciar a la vida, disponer de aquello que nosotros no hemos conseguido por nuestros propios medios, sino que se nos ha sido dada por voluntad de Dios y también porque el amor de aquellos que nos han engendrado ha permitido que la semilla que el hombre coloca en el sagrario de vida que la mujer posee desarrolle esa obra creadora de Dios en medio de nosotros. No renunciemos a ella. En la segunda lectura que escuchamos, también es una parte del libro del Génesis, en donde se nos hace un recuento de aquel llamado que le hace Dios a Abraham para que pueda poner por delante la fe en él. Pese a esa situación en donde Abraham es llamado para sacrificar a su hijo, Abraham antepone la fe con toda la confianza que pese al pedido de Dios, él siempre cumplirá la palabra de hacerlo padre de millones y millones. Así que a través de su descendiente es como pueden llegar estos millones. Y por ende, Abraham con toda la confianza del mundo hace aquello que Dios le ha pedido, demostrándole a Dios que nunca desconfía de su palabra. A veces nosotros quizás queremos sentirnos superiores, queremos sentirnos por encima o en otras oportunidades dudamos de aquello que se nos enseña, de aquello que se nos ha transmitido por medio de la fe. No. La invitación es a que pese a que muchas veces no comprendamos aquello que se nos está diciendo, explicando, tengamos fe que aquello que recibimos por medio de la palabra es definitivamente una voluntad de Dios para que lo mejor ocurra en nuestra vida. Seguida esta lectura, escuchábamos un salmo responsorial que dice: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Qué mejor que siempre acudir
al refugio de todos los refugios, el sitio donde realmente estamos protegidos y resguardados, ese lugar que es la casa de Dios, el regazo de Dios, en donde nada nos podrá tocar. Pero primero debemos preguntarnos, ¿realmente creemos de corazón, de manera profunda y con fe, en que Dios es ese espacio, ese lugar, ese ser que nos protege? ¿O solamente acudimos a Él en momentos donde pareciera que ya no hay otra salida? Para sentir, vivir, comunicar esa fe, debemos siempre mantener a Dios presente en cada momento de nuestra vida, no por momentos, no como una luz que prende y apaga, sino por el contrario, creer en Él como una luz que mantiene permanentemente encendida. La tercera lectura que escuchamos del libro del Éxodo, pues sin duda nos demuestra las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el sentir del pueblo que es liberado de Egipto, estamos nosotros. Dios los ha liberado de enemigos, ha abierto caminos para ellos, les ha colocado protecciones. ¿Por qué estamos nosotros ahí? Porque precisamente en el camino de nuestra vida debemos liberarnos muchas veces de aquellas cadenas que nos esclavizan a tantos comportamientos y acciones, a tantas situaciones que quieren alejarnos realmente de Dios. Ese éxodo también lo tenemos que nosotros vivir. Y si tomamos la decisión de romper esas cadenas, como lo hace el pueblo con Moisés, si tomamos la decisión de emprender en el camino, todos los caminos se abrirán para nosotros de tal manera que podamos salir y verdaderamente sentirnos lejos de aquello que nos esclavizaba y llegar a la tierra prometida en donde manará leche y miel para nosotros, un delicioso alimento que nosotros debemos conservar. Por eso el Salmo responsorial nos invita a decir: cantaré al Señor, sublime es su victoria. La victoria de Dios está también colocada en la victoria que nosotros tenemos cuando con nuestra voluntad decidimos seguir un camino que nos va a llevar al otro extremo, al otro lado, en donde el peligro termina, en donde el peligro acaba. Y ahí la victoria de Dios es contundente, la victoria de Dios es completa porque Él la quiere y nosotros la hemos permitido, hemos atendido su llamado. En la cuarta lectura del libro de Isaías, tenemos una lectura donde hay una frase que nos debe tocar en cada momento de nuestra vida, la debemos recordar permanentemente. Esa frase dice: me sucede como en el tiempo de Noé. Juré que las aguas del diluvio no volverán a cubrir la tierra. Así juro no airarme contra ti ni amenazarte. Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no se retirará de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará. Dice el Señor que te quiere. Qué hermoso, las promesas que vienen del Señor. Él no vacila, vacilamos nosotros. Él es seguro en lo que nos entrega, creemos en lo que Él nos entrega. Jesús, claramente Dios, en la lectura que escuchamos del profeta Isaías, nos dice: mi alianza no se retira. Pero esa alianza significa que hay dos partes. Dios tiene una parte, nosotros tenemos la otra. Queremos escapar de las guerras, queremos escapar de los odios, queremos romper todo aquello que destruye la unidad del ser humano. Mantengamos la alianza con Dios. Alimentémonos de su palabra, alimentémonos de sus promesas, de sus enseñanzas y sobre todo, atendamos sus invitaciones. Qué hermoso cuando en el Salmo nos decimos: te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Esa seguridad a través de la cual le damos a Dios el reconocimiento de que es quien es, hace lo que dice y cumple lo que nos promete, es perfectamente el testimonio de nosotros decir de manera libre y liberados de aquello que nos atrapaba, que el Señor cumple su alianza si nosotros también cumplimos la nuestra. No es que el Señor necesite de nuestra parte algo. Lo que pasa es que para que aquello que el Señor da suceda, necesita que nosotros lo enganchemos a nuestra vida y esa es nuestra parte de compromiso.
Tenemos después la lectura también del profeta Isaías, en donde nuevamente una frase me toca de manera particular y los invito a que nos toquemos con esa frase. Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestro camino no son mis caminos, oráculo del Señor. En un resumen concreto, la misericordia de Dios. Tenemos algo que contar, algo que entregar, algo de que arrepentirnos, algo que reconciliar en el hermano, en la hermana, en nuestros padres, en nuestros hijos, en cualquiera de las personas que nos rodea. Con Dios, acerquémonos, tal vez con pena, tal vez con vergüenza, pero con la confianza de que Él nos va a acoger y su misericordia va a estar por encima de cualquiera que sean las cosas que nosotros llevamos, siempre y cuando nuestro corazón realmente tenga un sentimiento de arrepentimiento. El salmo que sigue: sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Confiar y no temer, porque siempre habrá un agua preparada y dispuesta para calmar la sed. Aquel que tiene sed de justicia, aquel que tiene sed de unidad, de amor, de compartir, de conversión, siempre la va a tener. En la sexta lectura del profeta Baruch, importante cuando se nos muestra la importancia de caminar a la claridad del resplandor del Señor. En una parte de la lectura del profeta Baruch dice: Él es nuestro Dios y no hay otro frente a Él. Una clara invitación a saber que cualquier camino que sea diferente al camino del Creador, del Padre, de aquel que nos ha dado esta tierra, este mundo, este espacio, esta posibilidad de vida, es un sitio oscuro. La claridad solo está con Dios, y por eso el profeta Baruch nos dice: Él es nuestro Dios y no hay otro frente a Él. Sin embargo, en estos tiempos de modernidad, en donde muchas veces el dinero y los intereses propios y egoístas se sobreponen sobre el resto de la humanidad, es difícil que podamos ver y caminar por un camino de claridad. He aquí un momento entonces para encontrar qué de aquello hay en nuestro corazón, qué de aquello hay en nuestra vida, que puede estar haciendo que la claridad, que tal vez está representada en ese cirio que hemos y que traemos encendido desde nuestro bautismo, se esté opacando porque no hemos avivado la luz que nos permite con claridad ver el camino. El profeta Baruch dice: ¿quién encontró su puesto o entró en sus almacenes? El que todo lo sabe, la conoce, la examina y la penetra. El que creó la tierra para siempre y la llenó de animales cuadrúpedos. El que manda a la luz y ella va, la llama y le obedece. La grandeza de Dios es tan infinita que cuando cada una de nuestras acciones y actos están en Él, todo, siempre y cuando convenga para nuestra vida y salvación, se va a cumplir como tal. Consecuentemente, con esta lectura tenemos un responsorio hermoso. Señor, tienes palabras de vida eterna. El ser humano ama la vida. El ser humano ama el mundo. En oportunidades lo despreciamos. En oportunidades somos rebeldes y hasta de pronto cometemos actos, acciones o decimos palabras que parecen despreciar esa vida, pero en realidad nosotros, como seres vivientes, amamos la vida. Ahora bien, si esto es una vida en donde hemos estado llenos de dificultades, de situaciones que a veces nos hacen dudar, sentir mal o desviar del camino, ¿cuánto más no será el amor que podremos tener para la vida eterna que el Señor nos da a través de su palabra? ¿Queremos vivir? Pues entonces vivamos preparando nuestra eternidad, vivamos preparando nuestro camino, y eso solo se da atendiendo el llamado que Jesús nos hace a vivir el mandamiento del amor.
La lectura número 7, todas hasta acá del Antiguo Testamento, es de el profeta Ezequiel, en donde una frase nos dice: esto dice el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros en las naciones a las que habéis ido. Un mensaje fuerte. Dios hace todo por amor y en reparación. ¿Y qué es lo que Dios repara? Aquello que nosotros mismos hemos dañado, aquello que nosotros mismos hemos corrompido. No podemos tener sociedades justas solamente criticando y exigiendo a los gobiernos, sino comprometiéndonos en nuestro espacio personal y empezando a replicar esa situación. Dios repara nuestro espacio, nuestro camino. Dios repara aquello que nos rodea para que por Él y por amor a Él, nuestra cabeza, nuestro espíritu y los sentimientos también se vuelquen a Él, vivan con Él. Y es ahí desde donde podremos sentir y vivir esa claridad, ese camino que hemos profanado, pero que Dios repara. El último salmo que escuchamos previo al entonamiento, al canto del himno pascual, es un salmo que nos invita a decir: como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. La sierva tiene sed y por eso busca agua. Tenemos nosotros sed de Dios, tenemos nosotros deseo de Dios, lo tenemos profundamente. Pues bien, si es así, como la sed que sentimos cuando atravesamos un desierto bajo el sol o cuando hemos hecho ejercicio, pero muy seguramente lo vamos a buscar con ese mismo deseo, con esa misma entrega. Y en este momento, mis queridos hermanos, escuchábamos el himno en donde dábamos nuevamente gloria a Dios en el cielo. Ese himno que había sido callado desde el inicio de la Cuaresma, hoy viene nuevamente porque a través de la presencia de Jesús vuelve a nosotros la presencia del Padre misericordioso que abre el cielo con luz para recibirnos, para amarnos cada día más. Y por eso inicia esta segunda parte de la liturgia de la palabra con la lectura del apóstol Pablo a los romanos. Nos recuerda el bautismo. Nos habla claramente que a través del bautismo fuimos sepultados con Cristo. El resultado de ser sepultados con Cristo es pasar por la misma suerte de Cristo, es decir, alcanzar la resurrección. Si morimos con Cristo, vivimos para Cristo y resucitamos con Cristo. Pero eso significa que también aquello que a través del sacramento del bautismo hemos adquirido, lo utilizamos en nuestra vida. Es decir, nos hacemos y nos sentimos hermanos. Es decir, cuidamos el reino y cuidamos la creación. Es decir, anunciamos la palabra, somos evangelizadores. Alguien alguna vez me preguntaba: ¿y debo yo entonces estar predicando? ¿Debo yo entonces dando un sermón? No. Debemos estar a través de nuestras acciones mostrando el rostro de Jesús, el amor de Dios en cada una de nuestras ocupaciones. Lo que hagamos, lo que vivamos, hagámoslo teniendo a Dios de por medio. De ahí que nunca en un acto ilícito, en un acto corrupto, podremos estar presentando a Dios, porque no es eso lo que Dios nos enseña, sino que por el contrario estaríamos presentando lo contrario a Dios. Sin duda alguna, cuando llegamos a este momento de la vigilia pascual y escuchamos ese evangelio que nos anuncia cómo las mujeres encuentran la tumba vacía y la roca ha sido corrida, encontramos dos elementos más que importantes. Primero, esa roca pesada que nos habla el evangelio nos invita a que nosotros también corramos la roca que nos tiene encerrados en un sepulcro donde quizás estamos muriendo. Las tecnologías, las redes sociales son buenos elementos, permiten muchas cosas, pero estar atrapados en ella en muchas oportunidades nos priva de la gran oportunidad de vivir, de compartir con aquel que es mi prójimo,
con aquel que es mi cercano. Asimismo, cualquier vicio, cualquier atadura, cualquier cadena hace que nosotros estemos encerrados. Así que es en este momento donde nosotros deberíamos poder identificar la piedra que nos tiene encerrados en este sepulcro y correrla, no importa qué tan pesada sea. Porque finalmente ahí producimos y conseguimos la resurrección de nuestra vida. La resurrección puede comenzar desde ahora con nuestro propio cambio, con nuestra propia transformación. Jesús ha resucitado y en la vigilia hemos escuchado las letanías en donde le pedimos a toda la corte celestial, a todos los ángeles y santos del cielo que rueguen, intercedan por nosotros y seamos liberados de aquello que precisamente nos puede causar daño. Tenemos claro qué es eso que debemos nosotros liberar y de aquello que debemos ser protegidos. Cantar las letanías no es solamente un momento hermoso, no es solamente un momento solemne, sino que realmente es una intención que hay desde nuestra vida de pedirles a aquellos que nos han precedido o que siempre han estado en el cielo, que seamos protegidos y liberados desde el verdadero corazón. La renovación de las promesas bautismales nos invitan a decir claramente en qué creemos cuando profesamos el credo y a qué renunciamos. Y esas renuncias se resumen en algo muy sencillo. Renunciemos al mal. ¿Qué es el mal? Cada uno de nosotros sabe en su corazón qué es aquello que nos está haciendo tener acciones, momentos, pensamientos y palabras que no están bien, que no las haríamos de una manera lícita, que no lo haríamos de una manera correcta, y es a eso a lo que renunciamos, porque es ahí donde estamos siendo atacados en cada momento de la vida. Por eso renunciamos al pecado, a Satanás y a todas sus obras. Y hemos llegado a la parte de la celebración eucarística. El sábado santo era un día silencioso, no había Eucaristía, no teníamos esa presencia viva de Jesús a través del cuerpo y de la sangre de Cristo, no estaba. Hoy, la alegría de volver a tener esa celebración entre nosotros, de volver a vivirla, permite de manera especial que nos sintamos alegres de recibirla. Muchas veces no valoramos el sentido de la Eucaristía y al no valorarlo, al no saber lo que importa y es en nuestra vida, lo dejamos en un segundo plano o como una última opción. Sobreponemos a la Eucaristía pensamientos y creencias de no necesitarlo o de creer que no reunirnos en la casa de Dios para partir el pan y beber el vino, que es el cuerpo y la sangre de Dios, no es necesario para nuestras vidas. Efectivamente, agua tenemos en todos los espacios. El agua también es gaseosa y la necesitamos para nuestra vida. Pero cuando necesitamos beberla y sentirla, debemos ir al sitio en donde corre líquida. Pues bien, en la celebración, en la Eucaristía, es donde está esa mayor fuente de vida para nosotros. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Cómo la estamos teniendo? Finalmente, mis queridos hermanos, en la celebración que hemos tenido hoy, Domingo de Pascua, hemos tenido dos lecturas que deben tocar nuestra vida, así como lo han hecho las de la Vigilia Pascual. La primera lectura nos invita de una manera particular en los Hechos de los Apóstoles a recordar a Pedro que toma la palabra y nos dice: vosotros conocéis lo que sucedió en el país de los judíos. Nosotros conocemos lo que sucedió, conocemos lo que pasó. Tenemos de frente a nosotros a un hombre que ha dado la vida por quienes ya habían partido del mundo, por quienes estaban compartiendo con él el mundo y por nosotros que hemos venido al mundo después de él, el pasado
el presente y el futuro, el principio y el fin, como lo decíamos en el momento de preparar el cirio pascual, el alfa y el omega está dispuesto para nosotros. Nosotros estamos dispuestos para Él. A Jesús lo mataron, lo colgaron de un madero y nosotros quizás hoy podemos estar haciendo exactamente lo mismo. ¿De qué manera podemos nosotros retornar a esa vida, a esa invitación y a ese camino como bautizados? Por eso el Salmo responsorial nos invita a recordar que hoy es el día en que el Señor actuó, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Hoy es el día en donde Jesús, al resucitar y vencer la muerte, actúa en nosotros para que tengamos nosotros también ese premio. Dice la segunda lectura, que es del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Necesitamos para nuestra vida algo sencillo, y es aceptar a Jesús como Salvador, como Hijo de Dios y como resucitado. ¿Para qué? Para que precisamente esa levadura fermente nuestra vida y la haga crecer en cada momento, en cada instante. Por último, mis queridos hermanos, en algunos momentos existe la oportunidad de proclamar el Evangelio según San Lucas, en donde escuchamos ese caminar de los discípulos de Maús que reconocen al Señor al partir el pan. Queremos reconocer y encontrar a Jesús. Acudamos a la Eucaristía y reconozcámoslo en el momento en el que se ofrece por nosotros a través del pan, a través del vino. Y eso se llama Eucaristía. Y démonos cuenta cómo ellos dan testimonio de lo que Jesús hizo en ellos, cómo les abrió los ojos, cómo les abrió los oídos. Tal vez los ojos que nosotros necesitamos abrir para ver bien el camino de nuestros proyectos, de nuestros propósitos. Tal vez los oídos que necesitamos abrir para escuchar aquello que necesitamos escuchar, que nos dé claridad en aquello que necesitamos hacer. Démosle gracias a Dios y que realmente este caminar de Cuaresma, este caminar de Triduo Pascual y hoy este sentir y este vivir de gozo en Jesús que nos anima y que grita aleluya, he resucitado por ti para darte la vida, verdaderamente transforme nuestra existencia y con ello damos testimonio para que muchos más también se transformen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que terminemos esta reflexión de hoy con la oración colecta que nos propone la celebración del primer domingo de Pascua. Oremos. Señor Dios, que en este día has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concédenos, al celebrar la solemnidad de su resurrección, que renovados por el Espíritu, vivamos en la esperanza de nuestra resurrección futura. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. No olviden hoy, antes de marcharse de esta reflexión, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que reciban todas las reflexiones y apoyen este medio de evangelización que los diáconos de toda América, de Europa, hemos emprendido para que la reflexión de la palabra desde el ministerio diaconal, la reflexión que Dios nos regala, llegue hasta todos los espacios y confines de la tierra.